Los propósitos eran varios, que con el tiempo se fueron rebajando a algunos, pero para mí, por allá adentro, era uno por sobre todos. Ya les cuento. A Lima llegamos de noche, por lo que debimos esperar hasta el otro día para encontrarnos con la capital de lo que fuera el más formidable imperio precolombino de la América Meridional. La primera impresión fue gris. El cielo, en una sola capa de nubes que no dejaba resquicios para ver el sol, envolvía todo el ambiente en uno de esos estados de ánimo que le quitan velocidad y emoción al día y sus necesidades. De ahí que sea conocida como Lima la Gris. Por recomendaciones de varias personas, nos fuimos para un hospedaje en el sector de Barranco por su localización y belleza. Esa belleza de las construcciones que alguna vez tuvieron el esplendor de épocas prósperas y bollantes, pero que seguramente por algún revés de la fortuna ya son imposibles de sostener, se han ido transformando en negocios para el turismo que ha convertido a Perú en el destino turístico internacional más importante del mundo en el último año para la revista National Geographic. Gente de todas partes sí ve uno mucho por allá. Eso sí, el polvo es el amo y señor de las fachadas de todo este punto de Lima. Por todos los escalones, hendiduras, ventanas, quicios, marcos y rincones de las construcciones barranqueñas, una costra de suciedad desmerece esta zona de la ciudad. No sé si sea por abulia o por desinterés, pero se nota que ni un chorrito de agua les ha caído a esas paredes desde hace mucho tiempo. Y claro, contando con que en Lima no llueve torrencialmente, ni esperanzas. La ñoñería mía por la historia patria y esas cosas que no le gusta a casi nadie, me llevó a proponerle a la Patri que nos fuéramos para el centro histórico de Lima, a ver si podíamos encontrar el esplendor ilustre que tuvo esta ciudad 200 años atrás. Empezamos a ser usuarios enconados del servicio de transporte público que funciona muy bien, y tras un recorrido no muy largo, nos encontramos de lleno con la Plaza de Armas de Lima y sus magníficos balcones de madera que los convierten en una obra de filigrana en los que la maestría de manos extintas se destaca a primera vista. La plaza estaba a reventar por todos lados cuando empezó a escucharse el rumor de trompetas, clarines y marimbas desde un costado. La celebración de las fiestas de la Virgen, de no sé qué advocación, se dejó venir con todo su color, alegría, folclor y estruendo. Esta gente la tiene clara para estas cosas. Le sale muy bonito. El atardecer de ese primer día se cerró con un sol tímido y sin fuerza que apenas sí logró algún brillo. Pero para nosotros fue en forma de un pisco sour en uno de esos sitios tradicionales que nos gustan y que se nos quedaron ya en el recuerdo para siempre. El segundo día empezó con el maltrato a la ortografía, pero el homenaje a la tradición. Dentro de los sitios que la Patria había buscado, que no debían perderse para probar en Lima, nos fuimos a desayunar a la sanguchería Yasu, fundada en 1952 y cuyo plato más famoso es el sándwich de chicharrón. Allí pedimos 3 diferentes sándwiches, todos muy ricos, pero para mí, ese de chicharrón estaba tan grasoso que todavía me acuerdo y me estremezco. Aprovechando que estábamos en la zona, como bajativo caminamos por todo ese tramo del exclusivo barrio de Barranco, ubicado dentro de los 25 barrios preferidos por los hipsters de todo el mundo. La considerada magia barranquina puede palparse en todas partes de sus calles arenosas y grises, en las bugambilias que crecen por todos lados, por su pequeño parque hermoso y bien cuidado, a lo largo de la famosa bajada de baños que conduce hasta la playa cercana, por entre el puente de los suspiros que obliga a la foto de enamorados, sobre las casonas imponentes de tiempos mejores, e incluso en la otrora venerada Chabuca Granda y su Flor de la Canela, cuya letra hizo las delicias de tunas, coros y fiestas de guitarras caseras. Y como para cereza del postre, un vínculo forzadito con nosotros. Tenga su plazuela de Don Gardel. Alguna vez navegando por el cansino catálogo de Netflix, nos encontramos con una serie de comidas callejeras latinoamericanas. En uno de esos capítulos descubrimos Al Toque Pez, un restaurante sin aspavientos ni pretensiones
liderado por el hijo de uno de los cocineros más tradicionales de la historia de Lima. Nos fuimos caminando a conocerlo y a probarlo. Ubicado en el populoso distrito de Surquillo, tal cual el centro de Medellín, de entrada, la impresión no es favorable. Pero al encontrar fila de evidentes comensales extranjeros, uno como que se tranquiliza. Eso significó unos 20 minutos de espera, dado que el local permite una acomodación de no más de 8 personas al tiempo. El espacio de la cocina es estrecho, con un orden acomodado a las circunstancias y una armonía de movimientos de sus integrantes que permiten adivinar muchos años juntos ahí. Estar en presencia de la preparación de la comida que se pide entroniza en el ritual que significa ser testigo de lo que el gusto intuye y el deseo prepara. En ese lugar carece de importancia el lujo, la pompa o la fastuosidad de manteles más elevados. Incluso, la mesa para comer en su brullido acero inoxidable le da el toque que su nombre intenta transmitir. Cuando el plato es servido con el desparpajo de quien sabe que allí lo capturan a uno para siempre jamás, en un recuerdo de sabores, olores y aspiraciones. Sí, ellos lo saben. Cuando vayan, pidan el mixto. El ceviche es increíble, pero el mixto es insuperable. El resto de aquella tarde la pasamos caminando sin un orden especial en el recorrido. Buscamos una gorra para la patria que no se aguantaba el sol que de vez en cuando se filtraba por la placa de nubes. Entramos a un mercado municipal para ver qué veíamos y nos fuimos llenando de imágenes y recuerdos con los que fuimos despidiendo esta ciudad cosmopolita, ruidosa y olorosa. En unos pocos días no es posible hacerse una idea real del palpitar y sentir de una ciudad, y menos de esta. La mezcla de grupos humanos, culturas, ancestros, herencias y cosmogonías de lo que fue el centro de un imperio tan imponente, le da unas características que aún hoy no soy capaz de definir adecuadamente. Se me hace que Lima es para cada quien. Cada uno debe vivirla y sacar sus conclusiones, de modo que pueda vivir en el álbum particular de quien quiera o pueda quererla y admirarla. Eso sí, el tráfico es una locura. Tengo para mí que incluso los napolitanos, con su bien merecida calificación de reyes del caos, son unos aprendices al lado de los limeños y de los peruanos en general. Y por supuesto, la segunda parada estando en el Perú era Cusco. Para allá salimos temprano en un vuelo de no más de 1 hora de duración, que lo eleva a uno a 3.400 metros sobre el nivel del mar, con advertencias permanentes de alerta de soroche, bebidas de hoja de coca y demás menjurjes para evitarlo. Me perdonarán los que saben, pero eso no sirve para nada. El dolor de cabeza de esa noche lo tengo en mi top 3 de intensidad que haya sentido en la vida. El vuelo era temprano y tras dejar las maletas en el hotel y atafagarnos de no sé cuántos pocillados de té de coca, salimos a conocer lo que hay para conocer en una ciudad en la que se adivina el viejo poderío de los incas y su territorio, pero que decepciona un poquito por el desorden de su crecimiento urbano sin criterio y el desinterés por hacer que las cosas se vean un poquito mejor. En contraste, nos encontramos con detalles muy bonitos en las señales de tránsito y los semáforos, y un ruido y orden moderado del tráfico en general. La cantidad de extranjeros, estantes y los sitios de artesanías son tan abundantes que me atrevo a decir que en la casa de ustedes hay un recuerdo que les llevó a alguien de allá. Siendo la hora del almuerzo, nos fuimos al extremo para probar la cocina peruana al más puro nivel tradicional. Henos aquí que nos escurrimos por la Plaza de San Pedro, una especie de plaza minorista menos grande, en los que los preparitos de estas señoras no es que nos hayan descrestado mucho tampoco. Fue más lo exótico que lo sabroso. Eso sí, el jugo de mandarina que nos tomamos antes de seguir recorriendo la ciudad fue lo mejor de ese almuerzo. Tristemente creemos que esa fue la gestación de la enfermada tan brava que nos pegamos unos días después. Más adelante nos encontramos con un sitio que hace las delicias de Instagram. La Piedra de los 12 Ángulos puede ser el sitio más fotografiado y grabado de Cusco. Creo que es más la novelería de hacer eso que darle la importancia a saber que pesa varias toneladas y que su pulimiento es tan perfecto que ni siquiera una aguja puede insertarse por sus ángulos o aristas. Ah, y que está allí,
como todos los muros bajos del centro histórico de Cusco desde el siglo XII. Hay cosas que parece que estuvieran casadas de toda la vida con uno. Promesas que se cumplen o deudas que se pagan sin que uno las fuerce o las tuerza a conveniencia. La música me persigue desde que intenté estudiarla en la UdeA por allá en los años 80, y Perú, con toda su tradición evocadora de quenas, zampoñas, siringas y charangos, no podía dejarme pasar así nada más. Fuera de una casa común y corriente, un aviso decía que adentro se hacía música, y yo caí redondito. Imposible salir sin ninguna forma de ella de ese país. Sabino nos contó que cada instrumento de su tienda los hacía él con sus manos y que muchos músicos de todas partes del país venían expresamente a comprarle por su cuidado en la elaboración. Todo un privilegio y un regalo que me va a conmover para toda la vida. A Ollantaytambo llegamos poco antes del mediodía. Debido a que el tren para ir a Machu Picchu sale muy madrugado cada día desde esta localidad, decidimos que nos quedaríamos un día y al siguiente hacíamos la visita. Ollantaytambo es un pueblo pequeño y absolutamente hermoso, rodeado por unas montañas descomunales en las que las ruinas de asentamientos incas flanquean las laderas áridas y solitarias. Parece detenido en un tiempo que se niega a seguir, e incluso da la sensación de que el mundo allá afuera se detuvo aquí hace mucho. Aunque claro, ahí está el gran ecualizador de nuestro tiempo, para reclamar su trono como el objeto más deseado sin distinguir origen, credo, educación o cultura. Por allá la Patri se sintió atraída por darle la comida a la comida, y nos entramos a una casa sin ventanas, con dudosos aparejos colgados del techo y una manada de cuyes, cuya existencia estaba sentenciada desde hace mucho tiempo. A eso no le jalamos, pero en cambio le entramos a una deliciosa causa limeña en una presentación muy linda y un ají de gallina que, ¿para qué les doy envidia? Madrugados, al otro día nos montamos en un tren para Aguascalientes, preámbulo para subir a la antigua ciudad de Machu Picchu. Más costoso de lo que uno se podría imaginar, el viaje se hace mientras es acompañado por el serpenteo y la exuberancia del río Urubamba, además de una puesta en escena aburrida y floja que cuenta una historia de un amor ancestral inca, personificada por algunos lugareños a los que no se les cree nada o muy poquito. Es un viaje bonito que dura como hora y media, coronada por la llegada a un sitio feo, desordenado y caótico, por lo menos en la época del año que nosotros fuimos. Una fila larga para tomar el bus que lo lleva a uno al santuario se salda en poco tiempo y en cierto orden. Al llegar, los diferentes grupos, según el tour que uno compre, se dividen por diferentes caminos que hacen que la experiencia sea diferente para todo el mundo. El negocio está muy bien armado para ellos, pero se me hace que es un poco injusto para muchas personas que llegando hasta allá se quedan sin apreciar totalmente uno de los sitios más admirados del mundo. En todo caso, estar en este sitio produce una sensación de admiración que se siente cuando se está en presencia de grandeza. Cada piedra, cada surco, cada línea que conforman los espacios de esta ciudad que vivió el esplendor del imperio incaico en toda su magnificencia, transporta a días que pasaban con el entusiasmo fácil de esperar que el sol atravesara el cielo con su cadencia medible, o la lluvia llenara ánforas y estanques aprovechables todo el año. El cerro que le da el nombre al sitio vigila desde su altura el paisaje que conforman el Huayna Picchu y el Uchuy Picchu, dándole una semblanza de gigantes centinelas de imperios irrecuperables. La guía que teníamos nos habló de lenguas, costumbres, ceremonias y vivencias de los antiguos incas que fueron desapareciendo a medida que nuevos mundos se iban asentando en nuestros territorios, provenientes de lugares en los que la vida se veía con ojos dorados y un solo Dios que servía para todo. Dueños de una capacidad arquitectónica que les permitió construir esta maravilla de la humanidad, tenían además un avanzado conocimiento del cielo y sus engranajes. Este sitio, el Templo del Sol, mi favorito de todo el recorrido, por supuesto, es un recordatorio de la custodia que las estrellas han ejercido desde siempre sobre todas las culturas
y han servido para ubicarnos dentro de un cosmos que siempre habla de la fragilidad de las ideas eternas y de quienes creen tener la única razón. De allí emprendimos nuestro regreso a Cusco pasando por el impresionante Valle Sagrado. Si algo tiene Perú son paisajes. Esta tierra es una privilegiada en toda su extensión. La belleza, abundancia y exceso de amaravillamiento, perdón por la palabreja, dan la razón por la que los conquistadores y tanta gente del mundo vinieron y quieren seguir viniendo y viniendo aquí. Ese día estuvimos en las Salinas de Maras, un lugar hermoso del que han sacado sal desde tiempos inmemoriales y que constituye el sustento de cientos de familias que por generaciones han sacado su literal salario de las terrazas pequeñas y bien trazadas. De allá nos trajimos un tarrito de sal que nos va a durar mucho, porque solo es para platos muy especiales. Acompañado por una cadena de nevados cuyas nieves perpetuas empiezan a desaparecer, el Valle Sagrado se parte en dos por el mismo río Urubamba, que llega hasta la cuenca del Amazonas peruano. Este es un sitio cuya intención principal es hacer que el alma se sienta ahora sí muy bien. El siguiente día comenzó con palpitaciones incipientes. Pensar que al fin íbamos para un sitio en el que añoraba estar hace como unos 25 años y que pensaba que sería inalcanzable, hace que las manos suden un poquito, la tensión se pueda cortar con una navaja y la ansiedad se vuelva brusca y trampera. Tal fue que, intuyendo el sitio geográfico que andaba buscando con la mirada, las manos no me dieron para mantener la estabilidad y poder ver bien el monumento que le daba significado a mi visita allí. Sí, eso blanquito que se ve ahí. A Ayacucho llegamos como a 4 meses del bicentenario de la batalla. Al salir del avión y dirigirnos al hotel, pudimos darnos cuenta de una ciudad más bien fea en su periferia y sin muchos atractivos especiales a la vista. El más importante y que se lleva todas las atenciones es por supuesto la llanura en la que se dio la batalla que significó el fin de la ocupación española en América, aunque hay que decir que las calles cercanas al centro de la ciudad tienen el encanto de las ciudades peruanas con sus balcones pequeños y puertas enormes, además de un parque principal bonito y bien cuidado, como todos los parques que vimos en Perú. Sin darle más largas al asunto, contratamos un carro y nos fuimos para el sitio de la batalla. Tras un recorrido de poco más de 1 hora por una tierra árida y más bien solitaria, llegamos a la pequeña población de Quinua, desde la que se puede apreciar el monumento que conmemora la batalla. Tengo que decirles que el corazón estaba a 1000. Yo no sé cuántos mapas, esquemas, diagramas, libros o cosas parecidas he visto yo en la vida de ese lugar y lo que pasó ahí hace 200 años. Y poder estar en una tarde fría y despejada de la cordillera del Perú glorioso, cumpliendo un anhelo de esos que se sienten hasta en lo más profundo del alma, como dice la publicidad aquella, no tiene precio. Lo primero fue pararse al pie del obelisco conmemorativo de 44 metros de altura, ubicado en el extremo sur del Teatro de Operaciones que se dio el 9 de diciembre de 1824. Imponente y menos feo de lo que se podría suponer. Lo segundo, obviamente, fue buscar el nombre de José María Córdoba. Ahí estaba, grande, importante. Acto seguido, mirar hacia el Cóndor Cunca, el cerro tutelar que tuvo que ver de manera protagónica con la definición de la batalla al ser usado magistralmente por Antonio José de Sucre para imponer su táctica de guerra y por José María Córdoba para definir la batalla a favor de los americanos. Sin importar el viento frío y constante que se iba colando por la ropa sin dar tregua, empezamos a caminar hacia la llanura de más de 1 kilómetro de largo, con la intención de compartir el paisaje que también rodeó a las tropas que se reunieron allí en el momento que creían que su causa era la verdadera, dispuestas a morir por ella y por las órdenes impartidas muchos años y muchas generaciones atrás
por hombres que nunca conocieron siquiera. Solo pensando en ese momento, desde casa había llevado un dron que me permitiera atesorar uno de los momentos más sublimes de lo que vaya a vivir yo. El viento era tan fuerte que la señal de alarma del control remoto decía que debía bajar la nave a perjuicio de ser arrastrada por las ráfagas. No le hice caso y seguí maniobrando para captar lo que quería llevarme en el recuerdo y en el video. No podría haber esperado un día más espectacular. La luz del sol, polarizada y entrecortada por nubes altas y apropiadamente distribuidas, le daban a la escena todo el matiz y grandilocuencia que podía quererse. Con el fin de captar la magnitud del sitio, giré unos 180 grados hasta quedar al frente del Cóndor Kunka. Tras unos ajustes al plano que se corregirían en edición, fui adentrándome en este santuario de la historia patria que me enseñaron por allá en el colegio hace tanto tiempo, y que de no haberme vuelto a interesar en él ya más crecidito, se hubiera quedado olvidado oxidándose en compañía de las lecciones de catecismo, la memorización de platerillo del libro de español y el despeje de la X en una ecuación insufrible y hostigosa. En ese momento comenzó a escucharse el sonido de un pito de celador que no daba tregua. Parecía que se fuera a morir. Cuando miré, uno de los guardianes del sitio venía corriendo desde la distancia gritándome algo que no entendía. Aún manipulando los controles del dron, fui acercándome al hombre que gritaba que no estaba permitido el vuelo de drones o nada parecido. Al preguntarle que por qué, solo contestó que simplemente no se podía y que debía bajarlo. Ahí quedaron todos los preparativos, planes, ensayos y borrones que había hecho desde meses atrás. A los únicos poco más de 3 minutos de rodaje que quedaron, ya les he hecho como 4 copias alojadas en diferentes dispositivos. Esa cabela no la voy a tener otra vez jamás. La tarde iba cayendo y no me quería despedir así nomás de ese sitio que para mí tiene tanto sentido. Es posible que las miles de interpretaciones que hay del proceso independentista de nuestros países se salden a su vez en favor de las reinterpretaciones, malentendidos, de mentiras a medias y completas, de desconocimientos, con ganadores que pierden y perdedores victoriosos. Me parece que finalmente la historia es la construcción de todas las versiones, y el partido que se tome en ella no tendrá una validez tal que la haga mejor o peor que otra. Para mí, estar allá y poder sentir en mi cabeza el fuego de cañones mortales, los tiros de rifles desencadenados, el galopar de caballos desbocados, los tambores convocados de las bandas de guerra tocando un bambuco sureño y el grito de paso de vencedores del general Córdoba fueron la manera de vivir mi propia explicación del relato, ayudado por la invaluable contribución de un pedazo de tierra alojado en la habitación callada de un recipiente de vidrio. Como si el tiempo fuera compañero y el viento cómplice, otro sombrero de paja de toquilla voló en la llanura de la pampa de Ayacucho, como otro hace 200 años estuvo en la cabeza de un hombre más grande y más adecuado a las circunstancias que se vivían en el momento. Me gustó que esa fuera prácticamente la última acción que pudiéramos contar de nuestra estancia en el Perú. Si no contamos que esa noche me invitaron al distinguidísimo Canal 33 de la inmortal ciudad de Ayacucho. Hemos tenido el privilegio de conocer a un colega periodista, él es de Colombia, Fabián Berrío. Él está en Ayacucho justamente en un trabajo de investigación muy importante sobre un héroe justamente connacional de él y para todos de gran significado, por supuesto, de José María Córdoba. Vamos a hablar de este tema y otros más inicialmente porque... Perú nos entregó de todo en un breve periodo. Nos mostró las sutilezas con las que se puede crear un momento tan evocador como efímero, con la rapidez que se pasa de una calle a otra que no se va a extrañar nunca. Rompe en sabores, olores y palpos que se entremezclan con la sorpresa de encontrar un cartel público en el que se ofrece trabajo para el que lo necesite, de la manera más bella y eficiente que se puede inventar. En cualquier esquina y momento puede surgir una multitud ataviada de tradición, manifestándole a alguna virgen de sus cielos que aquí están para no olvidarla. Su belleza natural generosa y profusa se puede medir por la cantidad de uf, de mira eso, de increíble y de silencios para poder apreciar. Por supuesto que nos quedamos sin ver muchas cosas de este país que resuena con un repicar particular en el que su cadencia atrae y encierra.
marcando el punto en el que uno se queda quieto. Debe quedarse. De otra forma, puede pasar por alto el hecho de enamorarse o no de un país ubicado en el costado ideal de esta región del mundo. De Perú salimos enfermos del estómago y con la sensación de que probablemente no volveríamos. Pero a cada rato se devuelve uno algún instante en el que vio o sintió algo que no se olvida más. De allá me traje un pedazo del aire vuelto melodía, con ese beso forzado del maestro Sabino, que me entregó mi flauta toda babiada luego de ensayármela, y con la intención de algún día llamar a algún espíritu andino viviente en un morrito pretencioso de un pueblo de Antioquia. Allí está el gran poder de ese territorio que por algo sirvió de base a un imperio forjado a punto de mares, montañas y selvas, levantado sobre las historias en las que el sol Inti recogía la luna Quilla para llevarla a dar un paseo celestial de luces y estaciones eternas, y que sin embargo se desvaneció como el tiempo que transcurre entre la salida del avión en Lima y el desempaque de la ropa para lavar. Les hablé de propósitos del viaje al principio y uno de ellos fue este. Cuando estábamos en el Templo del Sol, allá en Machu Picchu, ¿qué mejor lugar? Le pedí a la guía que nos grabara el momento para la posteridad. Era un ataque de iniciativa, dejada llevar por la costumbre de estos tiempos. Volteó la cámara que yo había preparado desde que salimos, dejando en formato amorfo el tal momento esperado. En fin, no me arrodillé. Pero cuando le dije a la Patri que... Bueno, pero esa es otra historia.